Yeah. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo desde la bella ciudad de Kobe, aquí en Japón. Hoy quiero que me acompañen en este capítulo a probar la carne más costosa de todo el planeta Tierra. Hoy estoy con mi amiga Rika, ella es mi traductora. He venido con Rika porque ella pues me está ayudando a hacer la traducción con el chef que va a traer la carne. Nos va a mostrar aquí en el video un poco cómo se cocina, todo el ritual, y pues ella nos va a estar explicando cómo funciona, ¿no? Quiero mostrarles un poquito del restaurante, muy cómodo, la parrilla típica japonesa donde ustedes ven los chefs colocando pues la carne a la parrilla. Eso es muy importante, es un ritual muy importante aquí en muchos restaurantes japoneses. Y esto es súper importante porque para vender el Kobe beef, por lo general en los restaurantes tienen, esto es como una estatua donde acredita que el restaurante está vendiendo la carne original, ¿no? Hay muchos restaurantes que pues tal vez a los turistas por venderle les dicen, sí, esto es Kobe beef, pero realmente no es Kobe beef. Entonces siempre es recomendable que si entran a algún restaurante a probar el Kobe beef, siempre estén atentos que esté como esta estatua. Aquí esto es como que sí, el restaurante está certificado para vender el Kobe beef. De hecho, un kilo de esta carne puede costar hasta $500. Un kilo. Las vacas Tajima nacen y se crían en la prefectura de Hyogo. Deben ser de pura sangre. Luego, cuando tienen entre 2 y 5 años, deben cumplir con los estándares más estrictos del mundo, y no todas las vacas Tajima cumplen con esas reglas. Finalmente, las vacas Tajima que cumplen con los estándares se convierten en Kobe beef. Kobe beef es muy conocido a nivel internacional, ya que Kobe fue el primer puerto en Japón que se abrió como puerto comercial en el año de 1868, y después de eso llegaron muchos extranjeros a Kobe y el nombre Kobe beef se extendió por todo el mundo. Bueno, mientras llega la chef les quiero mostrar el menú, lo tengo aquí en inglés. Y los precios del Kobe beef rondan desde los 4.200 yenes, bueno, 4.620 con la tarifa, con el tax, hasta, miran, por ejemplo, les quiero mostrar aquí hay una que cuesta 31.680 yenes. Ahí estamos hablando más de $200 solo por 120 gramos de Kobe beef. ¿Por qué? Porque dependiendo de la parte del Kobe beef que te vas a comer, cuesta más. Por ejemplo, esta parte es como la parte de red meat, dice aquí carne roja, es la parte de la pierna, entonces es más barata. Pero hay otra parte de esta vaca, del Kobe beef, que es una carne más suavecita y por eso es mucho más costosa. Nosotros acabamos de pedir la recomendación de la casa. La verdad todavía no sé cuánto voy a pagar. Vamos a ver qué nos va a traer la chef, porque pues aquí ella nos va a preparar el Kobe beef. Menos mal el día de hoy, mientras grabo este video, estamos aquí solitos con mi traductora Rika, y pasémosle el menú a Rika para que ella también escoja. A ver, que por favor, please. He brings it appetizer. Thank you so much. Aperitivo de aquí del restaurante. Already Kobe beef on top. マデラソースとパプリカと、キャビアと Caviar. トリ Ok, Caviar. ok, wow. Arigato gozaimasu. Este es un aperitivo de aquí del restaurante. Nos acaba de decir el que es paprika, pimentón. Es Kobe beef. Kobe beef. Yes. Ya estos pedacitos de carne que ustedes están viendo es el Kobe beef y caviar, lo que ustedes ven aquí encima. Vamos a probarlo. I need it with this, right? Bueno, estamos en Japón. Todavía no he podido aprender a comer con el chopstick. Vamos a hacer el chopstick.
Ok. Y vamos a probar el aperitivo antes del plato fuerte que nos va a recomendar la chef de aquí del restaurante. Así que el Kobe beef, por primera vez voy a probar la carne más costosa del mundo. Costosa, expensive. 美味しい。 Yes. とっても美味しい。Kobe beef はとっても美味しい。そのパプリカと Bueno, キャビアとトリュフも乗ってる。 sí. A ver. Ujujú. Oye, chef, 美味しい。 qué rico. It's my first time in my life. Yes. I taste Kobe beef. My first time. Estoy diciéndole a ella que es la primera vez que pruebo el Kobe beef. Do you know that this is Japanese way? We don't share from the plate. We Oh. have to pick it once. Okay, please. My plate. Gomen aside. Yes. Gomen aside. Ella nos está explicando que aquí en Japón ellos no están We have acostumbrados. to, yeah, put my place, right? Ok, entonces, And then- I will translate. Entonces, ella me está diciendo que aquí en Japón ellos no están acostumbrados a compartir del mismo plato, sino que hay otro plato y pues aquí ya ella toma la porción que quiera compartir conmigo. Mire que es muy importante porque pues uno como buen colombiano, ¿no? Uno, donde come uno, comen tres, ¿cierto? Dice uno en Colombia. Pero no, aquí es muy importante el tema de la etiqueta y la educación hasta para comer. Please, help me, please. A little more. Yes, please. Just together, of course. Por favor. Of course. Mocherum. Arigato. Mocherum es, of course, por supuesto. Arigato. Está muy rico. Esta es ensalada especial de aquí del restaurante. Esto no es pasta, no. Es algas. Seaweed en inglés, seaweed. Yes. Entonces, antes de que llegue el plato fuerte aquí a la parrilla, la señorita My name is Chiharu Hiraoka. Hiraoka, mucho gusto, nice to meet you. Hiraoka, pues nos da la recomendación que primero el aperitivo, la ensalada y después ya viene el Kobe beef. Ok, este es el Kobe beef. Yes. Estos son 120 grams. Let's meet. Ok, son 120 gramos. Right. 120. Ok, Rika nos está diciendo que nuestro amigo chef primero muestra el plato. Ahí nos está mostrando. He showed first the dish, the plate. Yes. Nos muestra el plato y lo va a cocinar. He will explain you. Can you translate, please? Can you help me, please? 大変なんだけど。 Wow, amazing. Wow. Okay. They have a special price from the. This is from prefecture, and this is from the. This is society- from prefecture. Prefecture. Hyogo Prefecture Hyogo. Meat Society, and this is also from the Kobe Meat Society. This is a special price for this restaurant. Ok, entonces lo que les estaba contando al principio del video, los que venden el Kobe beef real, es muy importante que tengan como el reconocimiento y que hagan parte como de la sociedad del Kobe beef. Por ejemplo, este que están viendo aquí es de la prefectura de aquí de Hyogo, Kobe beef. Y este es parte de la sociedad. Aquí hay como una sociedad de Kobe beef, aquí en toda la prefectura de Hyogo, ¿no? Entre los restaurantes. De que pues la carne, el Kobe beef, es carne real Kobe beef. Aquí la están viendo. Estos son 120 gramos. Él nos está trayendo aquí muy amablemente, pues, como estos reconocimientos para que la gente vea aquí en el video. Y el plato. Teppanyaki. Teppanyaki. El teppanyaki. Una palabra nueva que estoy aprendiendo en japonés. Teppanyaki. Y aquí ya están preparando el teppanyaki, la parrilla. じゃあお肉焼き始めていきますはいね。、お願いします。はい、now I'm going to cook for you. Ok. And teppan is the place itself, teppan. Yaki is cook. Ah, ok. Teppan es la parrilla, y yaki significa cocinar. Bueno, ahí están, como están viendo, ahí están colocando pues todos los ingredientes. Veo que tienen hongo, pimentón, pusieron un pedazo de pan, colocaron ya la carne y el alga que es el Kobe beef.
Vamos a ver. Es muy importante para el chef darle un trato especial a la parrilla. Procuran mantenerla muy limpia mientras están fritando la carne y también son muy cuidadosos con estar volteando la carne por ambos lados. Ponen sal, ponen aceite sobre la parrilla y el proceso de cocido continúa. Bueno, estoy aquí ansioso esperando mi pedacitico de carne, 120 gramos de Kobe beef. ¿Cuánto creen que estoy pagando por esos 120 gramos de carne? ¿$50, $100, $200 o $300? Mire cómo el chef está desconcentrado, él está mirando la carne, yo la pedí en término medio, entonces él está revisando de que la textura esté como yo la pedí. Él está en eso, él está súper concentrado. 少しお肉寝かせますね。La sirve ya al plato. At first, they cook the meat a little and they just rest for a while. Ok, They have a rest. ok. Rest, right? ¿For And eat then- o for cook again? For cook again. Ok, ella, Rica, nos está diciendo de que la forma de preparación la cocinan un poco, luego el chef la pone en el plato, deja que descanse un poco, ¿cierto? Tal vez será para que absorba más la grasa, se refresque un poco y después la vuelven a poner nuevamente en la parrilla. How many minutes? 1 minute, 2 minutes. どれぐらい寝かせますか？寝かせる時間は焼いてたと同じぐらいなんで1分ぐらい。 about 1 minute. Ok, alrededor de 1 minuto. Y vuelven otra vez a poner el Kobe beef sobre la parrilla. Perfecto. Bueno, como todo en Japón, ¿no? Aquí siempre los japoneses en cualquier tipo de rubro o área en la que estén trabajando son muy estrictos y muy disciplinados. Por ejemplo, chef, cocinero, miren la delicadeza con la que él hace el corte, cómo mira la carne, cómo la mueve, cómo la pone en la parrilla. Ahí cortó en pedacitos y ya desde aquí yo ya estoy viendo los colores de la carne. De hecho se ve roja ya, se ve como un rojo rosadito. It looks so Ok. Wow. Ok. Wow. 最初は何もつけないで、 Entonces dicen que el primer pedazo que voy a probar sin salsas, nada de salsas, solamente la carne para yo probar. Entonces, ok. Entonces vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Ok, aquí están viendo la textura. Tiene como un rojo marrón. Vamos a ver qué tal, si es suave o es dura. Ahí está, vamos a probar. Soft, suavecita. かぼちゃ、パン pumpkin. とジャパニーズグリーンペッパー Ok, calabaza. Pimento dulce. Esto es como ají. とパプリカ、ジャパニーズマッシュルーム、しいたけ Hongo japonés y pimentón. で、焼きのり、グリルシーウィーズ。 Y el alga de Kobe, Kobe こ beef. れはオンザビーフ。 Listo, entonces ellos nos está explicando que también otra forma tradicional de comer aquí es ponemos el Kobe beef dentro de la alga. Look, can I with my hands? Maybe. いつかお遠いですか？はい、大丈夫です。 Dayobu, dayobu, ok. Vamos a enrollar aquí. Enrollamos. Komenasai. Enrollamos. Yeah, we Japanese use chopsticks, but you can Y- do it. You can do it. Mezclamos. Yes, yes, Vamos a yes. probar. Yeah. Hacemos el mix. A little bit, a little bit. A little bit, A little ok, bit. un poquito, un poquito, un poquito. Y... wow, Like it? different. Mm. Mhm. Crispy.
Está rico. Yeah, seaweed is crispy. Yes, it's like one mix between meat and seafood. Yeah. Es como una mezcla entre comida de mar y la carne. Otro poquito, little bit, like this, y... Oh my God. See? Mm. Yeah. Diferente. ¿Cuál es tu opinión? What is your opinion? Muy rica. Muy rica, muy rica, mecha uchi. Les cuento rápido. Mentira, les cuento. Aquí Sugano, el chef, hace otra invitación especial. Nos acaba de traer caldito de Kobe beef y es especial en la temporada de otoño. Mientras grabo este video estamos en otoño. Es especial esta edición en otoño y es caldo de Kobe beef. Sopa de Por carne. favor, una toma aquí a Sugano, por favor, para grabar a Sugano. Ahí está Sugano. Arigato gozaimasu. You are very kind. Thank you so much. You are very kind. Nihongo. ご親切にいろいろありがとうございます。 I like all the things you cook for me today. 今日料理していただいたのがもちろんどれも美味しかったです。 Estoy diciéndole que me gusta mucho todo lo que ha cocinado para mí. Este arroz, esta sopa, this rice, this soup. スープもご飯も全部美味しかったです。もちろんお肉も美味しいですし。 Arigato gozaimasu. Y acabo de decir de que aprecio mucho lo que Sugano hace, no solamente para mí, sino para todos ustedes, porque esto es muy especial para que ustedes también entiendan y vean cómo se come el Kobe beef, la carne más costosa del mundo, y toda la preparación y dedicación que le pone los chefs como Sugano para que llegue a la mesa. Así que, como dicen en Japón, arigato gozaimasu. Bueno, parceros, amigos, los que están viendo este video, espero que hayan disfrutado de este video del Kobe beef, la carne más cara del mundo. Les cuento que acabo de pagar $70. La verdad no es mucho en comparación lo que realmente cuesta esta carne, porque hemos contado con la suerte que hoy nos han hecho un descuento y pues una atención increíble por el video, porque pues ellos me dijeron que qué bonito y qué bueno entregar pues cultura japonesa para toda mi comunidad hispanohablante que ven viajando con frego. Pero realmente prepárense psicológicamente que si tienen la oportunidad de probar el Kobe beef van a pagar de $100 en adelante dependiendo la parte de la carne que se vayan a comer. No olviden dejar su comentario, qué otra pregunta tienen sobre el Kobe beef. Espero les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Me despido desde la ciudad de Kobe, Japón. El Kobe beef. Paca paca.